Bienvenidos a un nuevo capítulo de Suma Electoral, el programa de análisis político más completo de Chile. Esta primera quincena de julio fue muy interesante, en donde se destacaron varios hechos que vamos a ir analizando. En primer lugar, se profundizó un quiebre importante en la centroizquierda. Partió todo esto con una carta del expresidente Lago, quitándole el piso al apruebo. No se manifestó directamente a favor del rechazo, pero sí le quitó un piso al apruebo que generó mucho ruido en su sector, sobre todo en el Partido Socialista. El expresidente Frey apoyó directamente el rechazo junto a otros senadores demócratas cristianos, la misma semana en que la mesa directiva de la democracia cristiana se decidió a ir por el apruebo, con lo cual de hecho están pensando en pasar al tribunal del partido a Frey, Rincón, Walker y otros. Por lo menos hay una intención de hacerlo de parte de algunos militantes. Y también se decantaron por el rechazo los ex senadores PPD, Tarud y Tuma, y el ex candidato presidencial del Partido Radical, Carlos Maldonado. Antes de eso, el 4 de julio, se entregó el texto final de la propuesta constitucional con una ceremonia bastante correcta y con harto himno nacional. La verdad que todos esperábamos algún show o escandalillo en esa ceremonia, pero parece que a nuestros amigos constituyentes les gusta pillarnos por sorpresa. Estaban bien prevenidos. Finalmente, nuestro presidente se decidió a realizar un bono de invierno de 120.000 pesos para 7 millones de chilenos. Y lo más entretenido de esta quincena fue el video del diputado Soto en La Moneda, en donde comentaba que se estaban juntando el Partido Socialista con el gobierno por la campaña del apruebo. Por supuesto, los acusaron de intervención porque él lo subió a sus redes sociales. Y luego él dijo que en verdad había cometido un error, que la reunión no era para ese motivo. A mí personalmente me llamó la atención que el diputado Soto parecía que estaba recién conociendo La Moneda. Era como los niños escolares cuando los sacan a pasear con el curso a conocer lugares históricos. Era como, estamos aquí con los cabros en La Moneda. Fue bastante extraño el video del diputado Soto. Y habiendo hecho esa pequeña presentación de esta quincena, presento a nuestros panelistas estrellas, Eduardo Zafiro y Eduardo Galás, quienes van a partir el día de hoy analizando, comentando las frases más desafortunadas de las últimas 2 semanas, y parte Zafirio. Bien, hay varias, pero yo tengo dos candidatas. La primera es justamente este tema de un presidente de la República diciendo hace 15 días atrás que hay que tener cuidado con el gasto público porque estamos en una situación inflacionaria súper delicada, y que tras cartón terminan anunciando un bono que no es todo lo focalizado que debiera, y además que se financia con más gasto público y no con reasignaciones de gasto, que es como la señal que hay que dar, digamos, para evitar que el ajuste siga haciéndose vía alzas de tasas de interés, como ocurre si la política fiscal no solo no colabora, sino que da señales en contrario. Vamos a llegar a una tasa ahora, en los próximos 30, 40 días, del 10%. Y eso tiene efectos contractivos evidentes. Pero me voy a quedar con otra cosa a raíz de cuestiones que han pasado estos últimos 2 días. La campaña del apruebo es una campaña que permanentemente ha fracasado en las expectativas que ellos han puesto para remontar. La confianza era cuando vengan los derechos sociales, el listado de derechos, la parte dogmática del apruebo, ahí sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí se va para arriba. Bueno, no pasó eso y hay como creciente conciencia de que derecho puesto en un catálogo sin las bases materiales para poder financiarlo, en definitiva, lo único que hacen es generar más decepción, digamos, y más ira y resentimiento contra la política. Después vino la esperanza de que iban a desaparecer los convencionales, que iba a haber una especie de Madraque el Mago, que iba a hacer desaparecer a los Stingos, los Loncón, la Bessi, Baradit de ese mundo.
Y la verdad es que eso es una ilusión, los tipos tienen agenda propia y lo hemos visto, ¿no? Entonces, lo último que se ha empezado a vender frente a la incapacidad de defender un texto que es malo, que tiene muchas cosas negativas, y mientras la gente más lo ve, parcial o totalmente, más se afirma en el rechazo, ha sido eh, tratar de descalificar todas las críticas del rechazo diciendo que son noticias falsas. Y en esto ha entrado, ojo, el propio Boric, y por supuesto los ministros, que sobre pretexto de informar, digamos, están haciendo una campaña bien descarada y que los va a llevar claramente a un enfrentamiento con la oposición en el Congreso y con la Contraloría, ¿no? Y eventualmente incluso con tribunales, ¿no? Ustedes ven lo que está pasando con estos alcaldes que se entusiasmaron, entre los cuales está nada menos que esta persona que han vendido como una especie de genio, Bodanovich, de Maipú. Miren las prácticas de los renovadores de la política. Y Contumá está entrando casi en el desacato, ojo, frente al pronunciamiento de la Contraloría. Mucho ojo con eso. Entonces ahora es decir que todo lo que dicen los del rechazo es noticia falsa. Y esto ha terminado con dos cuestiones súper complicadas. Primero, que un activista de izquierda, Felipe de Pará, que a esta altura ya milita en el Alcatraz del Frente Amplio, que es Comune, le entregó una copia a Evo Morales, justo en medio de la polémica que se ha dicho que este constitucionalismo latinoamericano que quieren consagrar tiene artículos que están copiados textuales, digamos, de la Constitución boliviana. Eso lo denunció Lautaro Ríos, un abogado de izquierda, profesor de Derecho Constitucional de Valparaíso. Y cuando esto se filtra, digamos, la foto, los tipos no encuentran nada mejor que decir que esto es falso, que es un cuento a la derecha, y hacen ellos un ajuste a la foto metiendo un libro de Pedro Cayuqueo en las manos de Evo Morales. Y se arma un escándalo, entran los medios, digamos, claramente pro apruebo, al cuento diciendo que esto es noticia falsa, le imputan esto a una serie de políticos, entre los cuales está Jimena Rincón, que ha denunciado esto a través de su Twitter, y resulta que durante horas insisten en esta campaña permanente de decir que esto es falso, hasta que aparece un video que demuestra que esto es absolutamente verdadero. Entonces se les transforma en un boomerang brutal que releva uno de los problemas mayores que tiene este texto, que es el tema de la plurinacionalidad, y que el profesor Rodríguez Elizondo ha venido denunciando hace meses. Yo vuelvo a reiterar mi agradecimiento a lo que ha hecho el profesor Rodríguez Elizondo, profesor de Derecho en la Chile Premio Nacional de Humanidad. En medio de tanta cobardía y de tanto oportunismo y de tanta insensatez y reflexión, él ha mostrado lo que significa de verdad este fenómeno de la plurinacionalidad consagrado constitucionalmente y los riesgos que eso tiene. Pero además, anteayer pasó una cosa también extremadamente grave, que la plataforma TELAR, donde hay profesores y entiendo que alumnos de la Universidad Católica, señaló, digamos, que había una serie de noticias falsas que habían difundido convencionales y políticos. No solo del rechazo, para ser claro, pero mucho más cargado hacia el rechazo. Bueno, y resultó que la noticia falsa era el estudio de ellos. Y han tenido que salir a desmentir esto. Y hay canales de televisión que tomaron esto y que hasta el día de hoy no se hacen cargo de que eso no tenía consistencia teórica. Y estamos esperando su desmentido, entre ellos los señores de CNN. Y incluso la convencional Patricia Pólitzer, tan activa durante este último tiempo, más quizás que en otros momentos de su vida, la señora muy activa, tuvo que salir a desmentir un Twitter donde se había colgado de esto para acusar a una serie de personas. Y por supuesto, gente como Felipe Arboe, que es una persona completamente honorable y seria, por lo cual uno puede discrepar o no, está indignado porque era uno de los mencionados, nada menos. Entonces, aquí estamos en presencia de una campaña burda por denunciar todo lo que viene del frente como noticia falsa. Y eso va a tener consecuencias muy negativas, porque se supone que estas denuncias tienen que hacerse para que mejoremos la esfera pública y no ser usadas como arma arrojadiza contra los adversarios cuando no hay argumento en positivo para defender el apruebo en este caso.
creo que además esto va a ser un boomerang, porque dado lo que ha pasado en los últimos días, ya el desprestigio de esta gente es completa, entonces los que quieran usar noticias falsas del otro lado ahora tienen el camino libre, porque ya qué credibilidad tienen después de estos dos hechos que acabo de señalar, que además, ojo, no son los únicos. Pero lo más complicado es que descalificar todas las críticas sobre este texto diciendo que son noticias falsas es una cuestión extremadamente negativa, porque justamente el texto tiene tal cantidad de frases y de artículos indeterminados, como hemos dicho otras veces, que se abren interpretaciones muy abiertas. Nada menos que sobre temas, voy a nombrar algunos, como el justo precio. ¿Qué significa el justo precio? ¿Por qué se cambia lo que dice la Constitución actual? El tema del eventual cerrojo indígena, donde hay interpretaciones amplias y interpretaciones restrictivas, pero la amplia es simplemente espantosa, o sea, significaría consagrar una constitución pétrea, dado el veto indígena, una especie de ley persa, que una vez que se dictaban no podían ser modificadas. Una serie de conceptos, además, indeterminados, como hemos dicho en otras ocasiones. Entonces, eso abre las interpretaciones y ese debate es plenamente legítimo. Vean ustedes incluso ya interpretaciones abusivas sobre el estado de excepción de emergencia. Han salido a decir que se podría igual decretar vía otra figura de emergencia, de estado de excepción, digamos, el estado de catástrofe, tratando de extender el concepto de calamidad pública a cuestiones que no tienen nada que ver, porque lo que pasó fue que simplemente por presión en la primera línea y de octubristas del sur también, terminaron echando abajo el estado de excepción constitucional de emergencia y ahora están aterrados porque se dan cuenta, lo mismo que les pasó con el cerrojo indígena, de que eso los hace perder votos. Entonces están tratando de negar lo que escribieron y por la vía de interpretaciones restrictivas en este caso, que obviamente si es que ganan se van a transformar al otro día en interpretaciones amplias, y eso es evidente, o restrictivas cuando quieren hacer interpretaciones amplias, viceversa, van a ajustar. Entonces, descalificar este debate sobre las consecuencias del texto constitucional diciendo que son noticias falsas es una cuestión muy perversa, porque el texto es la indeterminación misma en cuestiones muy centrales y por lo tanto el debate y alertar sobre los riesgos y sobre los peligros forma parte, yo diría, indivisible de lo que puede ser una campaña cívica para argumentar y dar razones por las cuales este texto debe ser rechazado. Muchas gracias, Eduardo Zafirio, y es cierto lo que comentas, porque también muchas interpretaciones distintas, legítimas del texto, se acusan como fake news cuando son interpretaciones, simplemente no es algo que sea comprobable, sino que están abiertas a la discusión. Pero ¿qué más noticia falsa que la interpretación que da la jurista Bessie Gallardo sobre la supresión del estado de excepción constitucional? O la señora Loncón, digamos, diciendo que la expropiación significa una especie de contrato bilateral, digamos, y no el acto estatal que sabemos que es desde, yo diría, del derecho romano, que el derecho romano está consagrado obviamente de manera muy distinta y hay discusiones. Bueno, eso sí que son noticias falsas. O sea, el estado de excepción constitucional lo suprimieron. La emergencia no está. Quedaron 3 solamente. Y el tema de la expropiación y la interpretación de la señora Loncón llegó a tal extremo que hasta el señor Matamala tuvo que recetarse un Twitter, digamos, diciendo que el nivel de ignorancia sobre el punto de la expresidenta de la convención era brutal. Entonces, si te vas a meter en el terreno de las noticias falsas, primero autorregúlate y deja de mentir tú. Así es. Galás, ¿qué análisis tienes tú de la frase desafortunada de esta quincena? Sí, bueno, buenos días a ambos. Sabes que y a toda la gente que nos escucha. Sabes que déjame antes hacer un comentario chico sobre esto de la expropiación,
porque, a ver, yo lo tenía de hecho entre mis menciones honrosas de la quincena, a pesar de que es una cosa bien nueva, porque yo realmente pensé que era una broma cuando lo vi, o sea, para contextualizar, dice, tengo la frase textualmente: la expropiación se hará cuando la persona quiera vender y si no quiere, la Constitución respeta la propiedad privada. Yo creo que si esto fuera cierto, que a mí me parece absolutamente inverosímil, si esto fuera cierto, nuestros constituyentes nos sorprenderían con la Constitución del capitalismo más salvaje jamás creado, porque yo no creo que haya ninguna constitución que llegue a proteger la propiedad privada como erradicando por completo la posibilidad del Estado de expropiar ni siquiera para hacer un camino, ¿cachai? O sea, imagínate que el Estado tuviera que decir, oiga, ¿sabes que le vamos a expropiar? Es que no, yo no quiero vender. Bueno, ya disculpe, entonces hacemos el camino por otro lado. En fin, bueno, a mí me parece insólito, pero más allá de lo anecdótico, de que la frase creo que no pasa de ser un blooper, eh, esta señora fue la presidente de la constitución que estamos sometiendo a escrutinio, ¿cachai? Y no sabe lo que es expropiar. O tal vez lo sabe y simplemente le da lo mismo tirarse una frase tan engañosa como esa, porque su negocio es otro. Yo no sé qué pensar así. Obviamente, digamos, entre las tres alternativas, que es que ella sea una neoliberal salvaje, eh, que ella no sepa lo que es expropiar y que ella esté mintiendo simplemente y desinformando de manera flagrante, realmente no sé con qué alternativa quedarme. Y creo que lo mejor que uno le puede imputar es que es ignorancia, pero da como susto. Bueno, en fin, ya, pero la frase con la que me va a quedar es otra. La mencionaste tú, Vicente, pero voy a sacarle un poco más de punta. Y es como el remate final de toda esta historia del diputado Leonardo Soto, ¿ya? Y la frase final, para mí, es el presidente Boric respondiendo al requerimiento que le hace la Contraloría por principio de probidad, digamos, la Contraloría frente a la sospecha de presidencia, digamos que al final sospecha de intervencionismo electoral, le hace un requerimiento de probidad y el presidente termina su descargos así como de primera instancia con la frase: todos nosotros somos personas políticas, tenemos derecho a tener una opinión. A ver, por si es que alguien se perdió la historia completa, yo quiero hacer una brevísima reconstrucción en tres partes con un bonus track, además. A ver, la primera parte es lo que contaba Vicente, ¿no es cierto?, del diputado Soto, diciendo, hey, sube este video, estamos en el Salón Carrera de la Moneda, junto a la directiva del Partido Socialista, para una reunión de coordinación para trabajar por el apruebo junto al presidente Gabriel Boric. Lo que es ilegal. Y parece que le da lo mismo, digamos así, pero lo anuncia feliz, en fin, y por la prensa. Momento siguiente, digamos, la parte 2 de esto, después de que se suscitan todas las reacciones, protestas de la gente de RN, se hace evidente que digamos, se empieza a presionar a la Contraloría para que se meta. Dice que fue un error de su parte, chuta, me equivoqué, no era la reunión sobre eso, estábamos haciendo una reunión sobre cosas de gobierno muy importantes, en fin. Ya, frase que me parece casi graciosa, ese fue un error por mi parte. Y la parte 3 es la Contraloría exigiendo explicaciones. El bonus track que yo tengo en la cabeza y que me parece casi divertido, pero de un personaje que siempre me ha resultado a mí particularmente siniestro en la política chilena, que es la Pamela Giles, es que ella a su vez tuitea bien Leo Soto denunciando las irregularidades. O sea, ella construye la imagen desde su manera muy, muy peculiar de enfrentarse a la cosa pública, de que él no es que sea un cómplice, sino que es como un fiscalizador, porque ahora la Pamela Giles está en el juego de pegarle al gobierno, vaya yo a saber el motivo que tiene. Pero en algún momento decidió eso y ahora está con las cuestiones de los exámenes de droga de los diputados, en fin, de toda su propia historia. Ahora, yendo al punto, ¿por qué me parece serio lo de Boric? Obviamente la Contraloría no le está diciendo ni reprochando al presidente que tenga opiniones políticas. O sea, es como, a mí la sensación que me da es, Dios mío, ¿qué tiene que ver? Es una frase tan engañosa de nuevo, como esto de decir, oiga, yo tengo derecho a tener mis opiniones políticas, pero por supuesto que tiene derecho a tener sus opiniones políticas, pero eso no tiene nada que ver con lo que está en cuestión aquí. O sea, en honor a la verdad, la intervención que hace el presidente después del requerimiento de la Contraloría, es larga y él
explica qué es lo que se le está diciendo, o sea, que no se pueden usar los despachos de gobierno para hacer campaña para una causa particular y dice, oiga, no, si todas las opciones son legítimas y qué sé yo, pero el punto es que confunde enteramente, como si el problema fuera que él estuviera tomando partido, cuando el problema, y sobre el que hemos insistido abundantemente acá, es que el gobierno tendría que estar gobernando en un país que tiene muchísimos problemas y problemas muy serios. Y que en vez de gobernar están dedicados a hacer campaña, que están destinando los recursos públicos, ahora incluyendo los salones del Palacio de la Moneda, para hacer campaña. Y el problema es que, a mi entender, acá esto es sintomático de una cultura que está extremadamente arraigada en esta generación joven de políticos que se formaron políticamente en un contexto extremadamente intoxicado de la esfera política chilena. O sea, yo creo que todos estos cabros que parecían ser la renovación, digamos, o que prometían ser la renovación de una política que estaba corrompida, y aquí entra también lo que decía Eduardo Zafirio hace un momento sobre el alcalde de Maipú, estos renovadores en realidad parecen ser los frutos más tristes de esa descomposición política que en teoría ellos tendrían que estar llamados a corregir o de algún modo limpiar. Eh, pero tienen como introyectado de un modo que yo creo que no tenían los políticos de las generaciones de sus papás, digamos, que esta cuestión aquí de lo que se trata es de ganar elecciones y que las reglas y que la decencia y que el decoro y que todas esas cosas son como reliquias medio del romanticismo, así. Eh, a mí me parece que hay algo de eso en esto, así como de que para el gobierno no es un tema la moralidad de hacer campaña abiertamente en lugar de gobernar. Y que les parece eso lo más natural del mundo porque ellos no están en el juego de seguir las reglas, están en el juego de hacer su revolución, digamos, o hacer el proyecto que sea que tengan, lo consideran como revolucionario o no. Eh, y yo creo que estamos llenos de síntomas de esto. Un síntoma es la reunión misma y otro síntoma es este descargo final del presidente Boric haciendo una observación completamente engañosa, que no viene a cuento de nada, pero que de algún modo sirve al propósito de limpiar su imagen y a mi entender, da cuenta de que no tiene ningún afán de modificar la conducta que están teniendo hasta ahora, más allá de lo que la Contraloría lo pueda molestar. Gracias, Eduardo Galás. Oye, los quiero invitar a la segunda parte de este programa. Y si se recuerdan, al inicio mencioné esta como profundización del quiebre en la centroizquierda, muy graficado con lo que estaba pasando en la democracia cristiana, lo que está pasando en la democracia cristiana, y en el contexto de una de las elecciones más importantes de los últimos 30 años. Entonces les quería preguntar, ¿qué tensiones venían operando desde antes para que esto pasara? Porque naturalmente esto es un contexto que provoca, digamos, este quiebre, pero me imagino, supongo, que había fuerzas por debajo que venían operando desde antes. ¿Hasta dónde creen que puede llegar este quiebre? Si esperamos que durante este año se va a seguir profundizando, va a ser quizás con gente que se va del partido, etcétera. Y si es esperable o posible que esto termine en un reajuste también de las alianzas políticas. Por ejemplo, en la fundación de un nuevo partido, movimiento, lo que sea, con ex miembros de la Concertación, descolgados de Bópoli, RN, el Mundo Amarillo, etcétera, y por fin se puede hacer ese tan añorado por muchos, digamos, partido de centro en este país. Y parte Eduardo Zafirio, que además tiene historia en la democracia cristiana, así que veamos cuál es su análisis, Eduardo. Sí, bueno, voy a poner todas las cartas a la mesa. Yo no voy a hablar de la democracia cristiana porque me parece de mal gusto. Es como cuando se sale criticando a la ex cónyuge o al ex cónyuge. Yo no caigo en eso. Yo me fui. Quiero decir que
doctrinariamente sigo siendo democrático-cristiano, que estoy orgulloso con lo que ha sido el grueso de la historia de ese partido, pero dejé de militar y simplemente no es tema para mí. ¿Ah? Como no deben ser temas, no deben ser temas las ex relaciones sentimentales, en mi opinión. ¿Ah? Por decoro, como dijo Eduardo Galán. Pero sí voy a opinar sobre las cuestiones generales. Primero, ¿qué es lo que estalla estos últimos días, digamos? No solo con una nueva Carta del Lago, digamos, donde, como tú dices, y creo que esa es la interpretación correcta, se distancia absolutamente del apruebo, lo cual es un hecho político de enorme envergadura porque todo el mundo daba por hecho que iba a estar ahí. Y no ocurre eso. Pero también con las declaraciones de los expresidentes de la AEC, la postura de varios ex senadores, hay más además que están silenciosos, pero que en el fondo están en el rechazo, ¿no? Ex senadores, actuales senadores que no son de derecha. Y otras cosas que tú mencionaste, que son de mucha importancia, por el peso intelectual de los firmantes. La carta de Landarreich Velasco. ¿Ah? Eso es una cuestión muy significativa, ¿ah? por el peso intelectual de ambos. Yo creo que lo que está reventando aquí es algo que debió haber reventado hace 12 años atrás, y que es la evaluación de a lo menos los 4 primeros gobiernos de la concertación. Como ojo dijo Lago en la carta, fíjense que Lago no defiende el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Lago habla de 20 años. Y esto debió haber reventado porque el ultrismo, hoy día Frente Amplista y PC, digamos, hace 12 años atrás que empezó una verdadera obra de demolición de lo que era la construcción democrática de 1990 a 2010. Y probablemente con el que fueron más odiosos fue con Lago. Al punto de lanzar mentiras pero brutales. O sea, ellos han dicho que Lago y Frey se enriquecieron vía el ejercicio de la política. Y eso es absolutamente falso, digamos, que lo dicen expresamente, incluso en medio de la locura de estos últimos días, de que poco menos que fueron coimeados, digamos, por el gran empresariado. Ese es el nivel al que se ha llegado. Y eso no se enfrentó. Y se empezaron a vender una cantidad de cosas que son, esas sí que son noticias falsas, que Chile era el país más desigual del mundo, que Chile era el país más desigual de América Latina. Miren las cifras de CEPAL, ¿no? Para darse cuenta de la falsedad de eso. ¿Eh? Incluso con países, salvo Uruguay, que estamos levemente abajo, es en el margen. Hay un libro Desiguales del PNUD que usa 5 indicadores y demuestra cómo se dio la desigualdad. Claro, nunca al nivel de los avances que se tuvo en reducción de la pobreza, que fue una cifra, yo me atrevería a decir, ni siquiera de récord para Latinoamérica, sino de récord mundial y conseguido en democracia. Probablemente eso solamente se logró en los tigres asiáticos, pero con dictaduras, muchos de ellos, durante muchos momentos. Entonces, eso no se enfrentó. Y el grueso de la gente, incluyendo exministros, exfuncionarios públicos, exparlamentarios de la concertación, terminaron sumados a este coro, digamos, de demolición de la obra. Y fue muy triste, por ejemplo, para mí, que formo parte de una minoría que desde el principio los enfrentó, porque nunca les he comprado nada, como a ustedes por lo demás les consta, ¿no? Terminaron haciendo seguidismo. Y esto terminó en la última elección con un acto de capitulación vergonzosa de darle un cheque en blanco a Boris, sobre todo de intelectuales y economistas que después no se hacen cargo ni responsables, digamos, de la firma que le ponen al cheque, porque varios de ellos salieron arrancando cuando empezaron a sonar sus nombres, digamos, como eventuales ministros, ¿no? del gobierno actual. Pero bueno, esto hoy día, como estamos en una situación límite, donde nos quieren vender un proyecto muy amenazante para cuestiones centrales, digamos, unidad del Estado, la suerte de las instituciones democráticas, gobernabilidad, independencia del Poder Judicial, etc.
ha terminado con que alguna gente significativa ha comenzado a expresar, digamos, su desacuerdo. Y eso se produce, a mi juicio, después de que la masa del votante Concertación ya se movió al rechazo. Yo te lo dije a ti en mayo, la primera semana de mayo, Vicente, en un programa que grabaste. Las direcciones del rechazo concertacionista están llegando tarde, probablemente por razones tácticas y comprensibles, pero están llegando tarde. El grueso de la gente ya se movió. Hoy día es el margen lo que se pone y facilita mucho que se empiece a ociar por otra gente. Y eso está pasando recientemente. O sea, salen del closet los centroizquierdas y los centristas pro rechazo. Entonces, eso es lo primero, ¿no? En el fondo, está reventando una discrepancia mayúscula a última hora. Afortunadamente, cuando todavía hay alguna chance de enrielar esto hacia lógicas democráticas y de derrotar políticamente a los ultras, de izquierda y de derecha, pero el fenómeno es un fenómeno que empezó hace 12 años atrás y donde los iracundos y los negacionistas a la hora de la concertación y los oportunistas, digamos, frescos, digamos, y patudos, que siendo ministros después salen a criticar su propia obra, ¿no? Eso es ir contra hecho propio, ¿no? En términos del derecho civil, ir contra hecho propio se llama esa figura, que es muy cercana al nadie puede aprovecharse de su propio dolo, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero es tan cercana, ¿no? como figura incoherente e injusta, y por lo tanto no tolerada por el derecho. Eso es lo que está reventando. Ahora, ¿qué pasa hacia adelante? Bueno, yo ya di mi opinión sobre, y en eso concordamos con Eduardo, de que generar una nueva fuerza política no va a ser en el corto plazo, en mi opinión. Lo que ocurra va a depender de los escenarios. Si gana el rechazo, probablemente más que estar interesado en un primer momento en formar una nueva fuerza política, este mundo de centro-izquierda y de centro que hoy día está en el rechazo, lo que va a buscar es tender puentes y hacer una especie de bisagra entre los sectores del aprobar para reformar, digamos, que se supone que en ese momento tendrían algo más de fuerza que la que tienen hoy día, y la derecha o parte de la derecha, para buscar, digamos, las bases constitucionales de un nuevo orden, que significa una nueva constitución, pero que obviamente no va a ser este mamarracho, no va a ser esto, sino que se va a nutrir de lo que es la historia constitucional chilena, en torno a puntos que ya hemos dicho, 6, 7, digamos, que no es necesario repetirlo, porque son bastante obvios, y están en la carta además de profesores de la concertación independiente y de gente de derecha, que yo soy uno de los firmantes, ¿no? Entonces, si alguien quiere saber mi opinión sobre los cambios de fondo que hay que hacer en materia constitucional, los remito simplemente a ese documento. Y si gana el apruebo, bueno, la cosa va a ser súper complicada, porque ahí lo que va a ocurrir es que simplemente toda esta gente se va a ir a la oposición, porque saben lo que viene. Algunos de ellos me lo han dicho. O sea, aquí vienen 10 años en que lo que va a haber que pelear es por defender la democracia. Me lo han dicho. Y me lo dijo incluso un expresidente de uno de los partidos de la Concertación, en privado, hace varios meses. Entonces, ahí lo que viene es un intento, digamos, de este sector del rechazo, digamos, de centro y centro-izquierda, probablemente unido a segmentos de la derecha más moderada, por hacer una oposición democrática, digamos, pacífica, yo diría no desestabilizadora, al gobierno de Boris, muy fortalecido en su polo ultra con el triunfo del rechazo, frente al potenciamiento que eso va a producir y de radicalización que va a producir en los sectores más duros del rechazo, ¿eh? Que uno ya hoy día los ve, digamos, en casi cualquier cosa y muy radicalizados. Pero claro, hoy día todavía son marginales, porque la derecha más tradicional sigue teniendo la hegemonía, la mayoría en las cámaras. Hay fuerzas ahí que le han puesto moderación al rechazo. Son fuerzas que además se dan cuenta que es clave lo que hagan los políticos, los rostros y los ex votantes de la exconcertación, o sea, del rechazo de centro e izquierda, en esta transversalización del rechazo que se ha ido
que sigo produciendo y que se dan cuenta, digamos, que no hay nada más positivo para el apruebo que el tono del rechazo lo den los sectores de la derecha radical. Pero si gana el apruebo, esos sectores se van a fortalecer. Yo lo había dicho hace 15 días atrás, no porque sea pitonizo, pónganle ojo a lo que va a pasar con la acusación constitucional contra la señora Sich, ¿eh? Que era un error político de culpa, porque desde el punto de vista del rechazo lo que más conviene es que la señora siga ahí, para decirlo con total claridad. Bueno, consiguieron casi 60 votos, si la memoria no me falla, o sea, se llevaron el grueso de los votos de RN, de la UDI, incluso el partido de la gente, los republicanos, detrás de la acusación de Sich. ¿Y eso por qué? Porque obviamente se dan cuenta de que esa acusación les pone votos, les pone popularidad, o sea, le pegaron un arponazo, digamos, a la ministra peor evaluada del gobierno. Entonces, en este juego de quién consigue las hegemonías, en este caso dentro del bloque de derecha, ese grupo no tiene como primera prioridad evitar que gane la prueba. Esa es la verdad. ¿Ah? Y a mí no me extrañaría incluso porque esa es la lógica de los ultras, no solo los ultras de izquierda, que estén por agudizar las contradicciones y jugarse al todo nada, digamos, y donde las posibilidades que tienen de liderar la oposición a Boric son muy fuertes, porque el cuadro no se quiere mirar, digamos, y esa es la irresponsabilidad de Mario Marcel, a decirlo con total claridad. O sea, vamos a una situación económica brutalmente mala. No es solo inflación, es recesión. Los costos de la desinflación son brutales, digamos. Hay que hacer caer la producción y el empleo. A los norteamericanos la desinflación de Volcker en 4 años les costó 18 puntos del PIB. 18 puntos del PIB. Y aquí nosotros vamos a una situación recesiva en 2023 y si gana el apruebo, no va a crecer nada el PIB en los próximos años siguientes. No digo que si gana el rechazo, el giro en las expectativas van a fortalecer la inversión de una manera bárbara que nos permita crecer al 4,5. Pero si gana el apruebo, el PIB no va a crecer nada durante todo el gobierno de Boric. Esa es la verdad. Y por eso hay que ser tan cuidadosos en las señales que se dan y en no dejar que esta situación inflacionaria siga disparándose, porque los costos recesivos de anclar de nuevo la inflación en 4 o 3 son muy altos en materia de producción y empleo. Y está el tema de la violencia delictual desatada, ya reconocida por Monsalve, digamos, con presencia de carteles internacionales, y de violencia política. Entonces, en ese cuadro, las probabilidades, en el caso de un triunfo de la prueba, de fortalecerse y llevarse el grueso a la base electoral de la derecha el 2026 o antes de la elección municipal, son muy altas. Entonces, ¿qué va a pasar con los moderados, digamos, del rechazo? Los de concertación y algunos segmentos de la derecha, va a depender de si gana el rechazo o gana la prueba. Si gana el rechazo, la tarea ahí probablemente prioritaria va a ser buscar acuerdos para construir una nueva constitución, digamos, con un apoyo de 75, 80%, digamos, o 70% de las fuerzas políticas y que pueda ser refrendado en un plebiscito de salida. Y no, la prioridad no va a ser generar una nueva fuerza política. Si gana el apruebo un cambio, yo creo que ellos van a tener que pensar en formar una nueva fuerza política para la tarea que ya muchos califican de defensa de la democracia, justamente para tener un contrapeso a una radicalización de la derecha. Muchas gracias, Eduardo Zafirio, por el análisis de los distintos escenarios. Eduardo Galás, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué se puede decir después de este recuento? A ver, mira, voy a tratar de dar dos vueltas a esta cuestión para añadir algún valor a lo que ya ha dicho Eduardo Zafirio. A ver, primero a mí me pareció muy interesante cómo presentó esto, así como a nivel de etiqueta, así como ponerle un rótulo a esta cuestión, Garretón en una columna que tituló La rebelión de la centroizquierda y a la cual yo me referí también en un programa anterior.
me parece una manera interesante como de enfrentar qué es lo que está pasando en el mundo, digamos, de la izquierda chilena, izquierda incluyendo la centroizquierda, ¿no? De los puntos 0 a 5 en las escalas esas donde se ubica usted. Porque a mí me recuerda esto, como no sé si conocen esta como fábula, metáfora del burrito de carga al que se le van poniendo, se le va subiendo la carga de un grano en un grano hasta que se cae y la cuestión es cuál es el grano de maíz que derriba al pobre burrito de carga, ¿no? O por ponerlo en una perspectiva así más orwelliana, yo recuerdo una versión de Pato Aventuras de 1984 que leí yo siendo muy niño, y que recreaba, pero con mucha como agudeza y con figuras bien interesantes, recreaba una dictadura así como la que se describe en 1984 de control central, en que el dictador, que en este caso el gran hermano era el gran Pato, que era el tío rico, digamos, les iba poniendo y poniendo cargas adicionales y arruinando la vida a las personas con la premisa, con la presunción muy orwelliana de les quitamos tanto y nadie reclamó nada, digamos. Entonces nunca cree que ningún costo adicional los va a hacer reaccionar. ¿Por qué pongo estas figuras? Bueno, ya hay que decir que ahí en un momento les quita la torta dominical y estalla todo el mundo, ¿no? Estalla todo el mundo y se produce una revolución y cae el tirano, digamos, porque les quita la torta. Y ¿por qué pongo esto? Yo me preguntaba cuánto tiempo más va a aguantar la centroizquierda convivir y cohabitar con un mundo que está dedicado de manera tan sostenida a menospreciar su obra. Y una obra que la centroizquierda tiene tantas razones, en mi opinión, pero creo que son razones objetivas, para sentirse orgullosa de haber construido. La obra de la Concertación, y aquí a mí en la universidad a mí me acusaban de ser demasiado concertacionista, porque en esos tiempos ya era mal visto, años 2005 a 2010, digamos, ya era mal visto en una universidad defender el legado de la Concertación. A mí me parece que la obra de la Concertación fue extraordinaria en términos de crecimiento, que por ejemplo ensombrece pero absolutamente cualquier cosa que pueda decir, por decir algo, la revolución bolivariana. ¿Sí? No hay nada que pueda mostrar, ningún indicador, en ningún término, ni siquiera evaluado con sus propios criterios, digamos, de reducción de desigualdad, por ejemplo, de eliminación de la pobreza, de aumento del salario real, no hay nada que pueda decir, eh, digamos así, el proyecto más exitoso de la, podríamos llamarlo izquierda dura, izquierda radical, no sé cómo el nombre que uno le quiera poner, izquierda revolucionaria. No hay nada que pueda mostrar que sea más exitoso que lo que hizo la Concertación en Chile. Eh, Así, o sea, hay datos que muestran una reducción de la pobreza en cuestión de 20 años, digamos. La pobreza baja, bueno, según cómo uno la mida, eh, pero digamos, al menos baja de 40 puntos a 10, y hay mediciones que dicen que baja de 60 puntos a 8%, digamos, de la población. 60% de pobres, ¿no? Versus menos de 10% de pobres, reducción de la extrema pobreza de, según se mida de nuevo, 10% a menos de 3% de extrema pobreza. En fin, está lleno de indicadores de muchísimo éxito el periodo de la Concertación, y que de pronto sus propios colaboradores empezaron como a martillar de manera absolutamente implacable, así como, y que en el momento en que lo empezaron a hacer no eran sus colaboradores, pero quedaron así como en esta especie de matrimonio de violencia, ¿no? Matrimonio tóxico, soportando golpes. Insisto, yo me preguntaba, ¿qué golpe tiene que recibir este mundo para decir hasta aquí llego yo y aquí yo me bajo de este barco, ¿no? Entonces, aquí creo que hay estos dos actores, ¿no? Está como esta izquierda que yo llamaría ortodoxa, izquierda por así decir, que todavía cree que lo que pasó en Cuba fue un progreso, ¿no? Y que lo que pasó en Venezuela fue progreso. Esa izquierda
que está reconciliada, por ejemplo, con la violencia política, en el sentido que cree que es un instrumento legítimo y que cree que todo lo que pasó en el octubre chileno fue hermoso y que lo describen así, como algo lindo, un proceso bonito. Eh, esa izquierda está en una tensión, yo creo, irreconciliable, creo, con una izquierda que yo tengo la tentación de llamarla democrática, derechamente. Probablemente sea un exceso de mi parte, o sea un poco abusar de las etiquetas, porque es un poco denunciar de inmediato a la otra como no democrática. Creo que hay que ser un poco más, eh, en fin, un poco más amable con el adversario. Pero al menos voy a decir que esta centro izquierda es una izquierda moderna, una izquierda que no es utopista, digamos, que no es maximalista, que está reconciliada con las instituciones modernas, las instituciones que están en todos lados, ¿no? Que entienden por ejemplo, que están en contra de las tiranías de izquierda, digamos, ¿no? Y estas personas que han aparecido aquí en el baile, gente como Andrés Velasco, gente como Landerreche, gente como todos los expresidentes de la Concertación, al menos los primeros, ¿no es cierto? Elwin, digamos, Frey, Lago. Supongo que en el caso de Bachelet también, aunque ella me despierta, confieso, algunas dudas en estas materias. Eh, desde luego la gran mayoría de los expresidentes de partido, todos son personas a los que las dictaduras de izquierda les parecen sin atenuantes, denunciables, malas, y jamás se meterían con algo así, creo. Estoy convencido de eso. Bueno, estos dos mundos yo creo que tienen posiciones irreconciliables. Y hay pistas para mostrar el momento en el que se produce el quiebre. Yo creo que el quiebre empieza con Marco Enrique Ominami. Yo creo que ese es el primer momento en que la izquierda chilena, insisto, izquierda incluyendo la centroizquierda, se quiebra. Eh, aunque Marco Enrique Ominami es un personaje ambivalente, porque es un alma libre, digamos, o sea, es un sujeto con agenda propia, que es muy personalista, que es un llanero solitario, digamos, que está olfateando dónde encuentra algo para comer, digamos, ¿no? Pero él es ícono para mí de ese quiebre porque es el primero que desde dentro hace un diagnóstico demonizador de la obra de la Concertación. Y para mí lo crítico acá, entre muchas cosas que uno podría mencionar, es que se aprecia el diálogo con la oposición como traición. Es como esto que es propio de las dictaduras desde la de Robespierre, digamos, ¿no? Que es la casa de traidores. Esto Hannah Arendt lo trabaja muy bien en Sobre la Revolución, ¿no? Como lo propio del pensamiento dictatorial es cazar traidores, es la purga. Y ese discurso empieza a echar raíces en el grueso, digamos, de la centroizquierda, algo que era absolutamente marginal. En esto estuvo el Partido Comunista desde el comienzo, o sea, desde el plebiscito de Pinochet estuvo el Partido Comunista entendiendo que siquiera sumarse al plebiscito era traición, ¿no? Traición a la sangre de nuestros mártires, en esos términos, ¿no? Y creo que, bueno, la palabra concertraición, que a mí siempre me pareció muy sintomática, creo que ilustra esta cuestión. En fin, a mí me parece que el quiebre ocurre entre quienes creen que dialogar es traicionar o traicionarse a uno mismo, y quienes creen que la democracia exige dialogar con el que piensa diferente, y en este caso, derechamente, es dialogar con la derecha, ¿no? Y yo creo que lo que tienen en común, digamos, lo propio de la centroizquierda es que entiende que el país se tiene que construir con la derecha y logrando construir acuerdos con la derecha. Mientras que hay una ilusión en el mundo de la izquierda ortodoxa, izquierda radical o izquierda como uno quiera llamarla, de que es posible aniquilar a la derecha y excluir a ese 40 o lo que sea por ciento de la población que se siente de derecha, como marginalizarlo por completo, pasarle por encima, ponerle el pie de manera definitiva y gobernar Chile como si no existieran, expropiándole los bienes, digamos, y relegándola a la ilegalidad incluso, si fuera necesario. A mí, yo creo que lo comenté en el primer video de este canal, Vicente, en esa entrevista sobre esta tradición de la izquierda. A mí hubo estudiantes de izquierda que hoy día están en el gobierno que me dijeron que cuando ellos fueran gobierno a mí me fusilaban. En fin, o sea, obviamente no lo van a hacer, ¿no? Pero quiero decir, esa actitud, siendo que en esa época más encima yo era una persona de centro izquierda, digamos, ¿no? Cosa que creo que ya no soy siquiera, pero en esa época sin duda lo era.
y yo ya entonces merecía fusilamiento. Bueno, para mí esta es como la cuestión, ¿no? Dialogantes versus puristas, maximalistas, ortodoxos. Y lo que quería comentar para cerrar esta intervención, porque creo que puede agregar algún valor, es que esto no está pasando solo en la izquierda. Te lo comentaba a ti, Vicente, hace un par de días. En la derecha está pasando algo muy parecido. Yo creo que es como en un espejo, digamos. ¿Sí? Es realmente una imagen especular de este fenómeno que está pasando en la izquierda, está pasando también en la derecha, entre sus propios ortodoxos y estos dialogantes vistos ahora como traidores dialoguistas, digamos, ¿no? Entreguistas, gente que estuvo dispuesta a entregar la constitución. Miren qué cosa más salvaje, qué signo de deslealtad a nosotros mismos. Y que siguen estando no solo dispuestos a entregar la constitución, sino que a aceptar un Estado social de derechos, por ejemplo, cosa que a los ortodoxos de la derecha les parece entreguismo, derechamente entreguismo. Y yo creo, bueno, hay que decir que esta disputa al interior de la derecha está medio escondida porque es más pudorosa, es más puertas adentro, digamos, ¿no? El sangramiento en la izquierda es impúdico, es abierto, es por redes sociales, ya no tiene ningún modo de ocultarse, o sea, estas son peleas bajas, pequeñeces, cuchilladas, a vista y paciencia de todo el mundo, en la plaza pública, mientras que en el mundo de la derecha todavía están en esa pelea como más en los pasillos, pero la pelea existe, y existe entre este núcleo que me parece que tiene como figuras principales a Macaya, Chalper, Larraín Mate, figuras que entienden que tienen que entregar la ortodoxia económica, por ejemplo, y tienen que entregar algunos de los elementos identitarios para construir con el mundo de la centroizquierda una constitución lo llaman pacto social, un concepto que, en fin, un poco dudoso, pero llamémoslo así, una narrativa en la que quepa todo Chile, que más o menos deje a todo Chile en condiciones de moverse y que nos permita un periodo más o menos prolongado de convivencia razonable, digamos, de convivencia en paz, y que no sea esto una constante caza de brujas y un permanente intento de meterle retroexcavadora, usando la figura del senador Quintana, a cualquier cosa que haya hecho el otro, ¿no? Y me parece que el punto es el mismo aquí. En fin, lo que quiero ilustrar con esto de la derecha es que hay gente, aunque no se vea tanto, yo tengo acceso como a algunas como escenas, imágenes de estas controversias que están sumamente ofuscadas, eh, porque ven que, oye, el rechazo está marcando en las encuestas posiblemente más de 55 puntos. ¿Por qué estamos nosotros transando cosas? Si este es el momento para volver a agarrar el mango de la sartén, defender la vieja constitución. Es una manera, a mi juicio, esta de ver las cosas completamente obcecada y que comete el mismo error en el que incurrió la izquierda radical, que es interpretar los datos como si con un optimismo delirante, porque en el fondo, así, quiero decir, el Partido Comunista creyó en el plebiscito de entrada que el 80% de Chile o el 79% de Chile ahora era extrema izquierda, y creyeron que era posible meter una constitución que destruyera no solamente la unidad de Chile, sino incluso los pilares institucionales de la democracia, y que Chile le iba a aceptar. Obviamente el 80% que vota aprueba en el plebiscito de entrada no es de extrema izquierda, obviamente. Y obviamente el 60% o el número que sea que está pensando en rechazar el documento que se nos ha presentado no es de derecha y no quiere la constitución de Jaime Guzmán de vuelta, digamos, ¿no? Pero hay un sector dentro de la derecha que hace esta interpretación, a mi juicio, completamente desquiciado o muy alejada de la realidad de los hechos, y que le mete presión a estos dialogantes para que no entreguen cosas porque han visto que estos dialogantes tomaron el control de la narrativa del mundo de la centro derecha. Entonces, a mi juicio, lo que se está jugando acá no es tanto la reconfiguración de los partidos, cuanto la reconfiguración del mapa general de la política chilena para los próximos años. Y lo que sí se puede construir, digamos, si es que este borrador constitucional es rechazado, lo que se puede construir es un país en el que el radicalismo político vuelva a estar como estuvo durante los primeros periodos del regreso de la democracia. Y es posible, digamos, un país en el que se construya una suerte de narrativa común
que va a tener sin duda tensiones, porque a los ultras tú no los vas a silenciar, vas a tener siempre voces disidentes, digamos, vas a tener siempre personas que entiendan que todo pacto, todo acuerdo, todo diálogo es entreguismo, siempre va a haber gente que piense eso, pero tú puedes más o menos marginarla y lograr que a nivel dirigencial al menos se te ordene un poco el naipe y que por lo tanto a nivel de población general, que al final la gente lo que quiere es vivir bien, digamos, la gente no vive afiebrada ideológicamente en general, se produzca una aprobación generalizada a un acuerdo construido más o menos entre todos los chilenos. Yo creo que es eso lo que está en juego en términos de reconfiguración del panorama político, que hoy por hoy tiene a los ultras pesando demasiado y de manera desproporcionada a la representación que realmente tienen su idea en la población. Muchas gracias, Eduardo Galán. Veo que ahí hay bastantes coincidencias entre los dos respecto a los escenarios de posibles, bueno, de polarización que ya estamos viviendo, digamos. Y ahora, para ir terminando, les tengo una pregunta que les pediría, porque ya nos pasamos un poquito del tiempo, si la pueden responder muy cortito. Y es bueno, llevamos ya 3 meses y medio, me parece, en donde el rechazo está arriba en todas las encuestas. En la última semana se ha ampliado la ventaja incluso. Y les quería preguntar, desde su opinión, ¿qué tan abierta está la elección? Y si son de fiar las encuestas. Eduardo Zafiro, si nos puedes comentar. Ya, bueno, yo lo primero que quiero decir es que echo mucho de menos que en Chile podamos tener encuestas como las europeas, que se ven serias, objetivas, sin agenda y certeras. De eso nosotros carecemos, no hemos tenido nunca. Y el propio CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas Español, a pesar de que ha tenido ciertas críticas por parte de la centro-derecha, a mí me parece que son encuestas bastante serias. En Chile no las tenemos. Dicho eso, señalo inmediatamente que yo he preguntado los últimos 3 o 4 meses a profesores de la Chile y de la Católica, y me dicen que de las encuestas panel que tenemos, la más seria y consistente es Pulso Ciudadano. Y ahí la ventaja para el rechazo es de 18 puntos. La más reciente, hace una semana, 10 días atrás. Y lo mismo, una muy mala evaluación del gobierno de Boris. Yo no creo en estas 14 encuestas que se han mencionado, digamos, que dan ventaja al rechazo, ni en las que le dan 32 puntos, ni en las que le dan 5. Yo tengo la impresión de que el asunto está en otro orden, digamos, probablemente entre 20 y 15 hoy día. Esa es mi primera afirmación. La segunda es que la tendencia es clara. Desde marzo, fines de marzo, a más tardar, el rechazo empezó a avanzar sostenidamente y no ha dejado de hacerlo. Y no creo que el bono vaya a hacer mayor diferencia en términos de que vayan a ser 7, 8 puntos de indecisos, digamos, para el apruebo. Creo que más bien va a tender a netearse con otros fenómenos, digamos, y el aumento, si es que se produce incluso para la prueba, va a ser de un orden que no altera, digamos, promedios tan altos, digamos, en diferencia a favor del rechazo. La elección obviamente que está abierta, pueden pasar cosas azarosas, ya lo hemos dicho. Por ejemplo, leyendo, creo que puede haber una situación muy compleja con el sistema financiero chino en las próximas semanas. Y ahí ya estaríamos hablando de una recesión mundial de otra magnitud. No estoy diciendo que vaya a pasar, lo que digo es que quedan 50 días. Y yo la otra vez citaba a Maquiavelo, yo creo que el azar en política importa. Por lo demás, en la gente del rechazo, sobre todo en el mundo de centro y de centro izquierda, pero también en la derecha, nadie va a parar la campaña, digamos, por esta ventaja. Para nada, la van a seguir con toda fuerza, porque son políticos experimentados. Y además, en el caso de la derecha, políticos no solo experimentados, sino que traumatizados por las últimas derrotas, ¿no? Ese millón de votos que aparecieron
para ir a votar en contra de Kast, digamos, y o a favor del ofertón populista de Boric, los dejó, yo diría, traumatizados, tan traumatizados que yo no sé ya qué diferencia a favor del rechazo en la encuesta tendría que haber para que la cortaran, digamos, con el lloriqueo y con los comentarios medio depresivos, que a mí me cargan, porque además yo veo mucho optimismo en el mundo mío, digamos, que es el mundo de la centroizquierda. Ya el solo hecho, además, de que el rechazo sea competitivo, es un hecho político de enorme envergadura. Seamos claros, este tipo de referéndum constitucionales se hacen siempre para aprobar, nunca para rechazar. Pero bueno, la derecha tendrá que hacer su terapia, no me corresponde a mí pronunciarme. Pero sí quiero dar un último dato, de que la tendencia para el rechazo, más allá de lo que digan las encuestas, parece ser como bastante obvia, tiene que ver con otros indicadores políticos. Yo anoté 3. El primero es la actitud de la Contraloría. Yo no creo que estos órganos, comillas, neutrales no miren lo que pasa en política. Y la Contraloría los últimos 10 o 15 días ha empezado a mostrarle, no sé si las garras, pero por lo menos los dientes al intervencionismo del gobierno. A mí no me gusta el control actual, quiero decir. Nunca me ha gustado. Entre paréntesis lo puso la derecha. No, creo que había muchas mejores cartas. A mí no me gusta en general que las personas que ocupan cargos anden preocupadas todo el día al figureo. Tengo un rechazo incluso estético a eso. Pero bueno, la Contraloría hoy día está mucho más agresiva frente al tema del intervencionismo, ya lo hemos señalado, las últimas 2 semanas, y eso es porque están mirando el que pasa. No es solamente que de pronto descubrieron que tienen que controlar la legalidad. En segundo lugar, lo que está pasando con los panelistas y los rostros de la televisión, ¿verdad? Que ese ya es el mundo de Sodoma y Gomorra del oportunismo. O sea, esa es la expresión. Yo creo que no hay un político en Chile, ni de derecha ni de izquierda, que llegue a ser tan vilmente oportunista como estos personajes, digamos, de la televisión abierta, que es pura basura. Y fíjense ustedes lo que está pasando, ¿verdad? Cómo han morigerado las posiciones, cómo están alejándose del octubrismo, preocupados del orden público. Hoy día ven lo obvio, digamos, que la violencia es tóxica para la convivencia civilizada, etc. Y eso no es casualidad. Y en tercer lugar, la tibieza con que por parte de los sectores más moderados de la prueba se empiezan a defender las posturas. Y eso es como el signo de no solo de que no hay confianza porque el borrador es muy malo, sino que porque quieren tomar cierta distancia si es que la cosa termina con un triunfo del rechazo. Y voy a poner un ejemplo brutal, con nombre y apellido, porque a mí me gusta hablar claro. Viene Molo una entrevista a Sergio Vitale, que es un moderado dentro de la centroizquierda, lo ha sido siempre, y que además ha sido funado como uno de los grandes criminales por el ultrismo de izquierda, porque era ministro de Educación cuando se aprobó el CAE. Y era un defensor entusiasta. Yo discrepé con ellos fuertemente, porque tenía el temor, obvio, de que metiendo esa cantidad de recursos estatales, si no había fijación de aranceles, bueno, un aumento tan brutal de la demanda, iba a pasar lo obvio, porque las universidades iban a subir el precio. Si no recuerdo, incluso voté en contra de varios artículos que tenían que ver con esto. Bueno, Vitale era un entusiasta defensor. Hoy día está de campeón al otro lado, a pesar de que fue insultado incluso en televisión por un periodista que era dirigente de la FES del partido Boris. No me acuerdo cómo se llamaba el tipo. Y ahí está. Pero el otro día dijo una cosa brutal, que es como el reconocimiento de la derrota. Y es tan penoso porque yo le tengo simpatía a Vitale en términos personales. Es un tipo además que es ingeniero civil, tiene un máster en Harvard, digamos, hace 50 años atrás. Dijo, bueno, y en último término dijo, hay que votar a prueba. No sé si fue textual o no, pero esta era la idea inequívoca, ¿no? Porque sería un desastre un 60-40, del rechazo. O sea, perdamos por poco. Y esto es una cosa patética. Y lo quiero vincular con el hundimiento moral, digamos, de los convencionales del Partido Socialista. De decir, oye, sí, es cierto, esto es malo, pero el partido lo perdimos 8-0 nomás. Podríamos haberlo perdido 22-0 y evitamos entonces que nos metieran más de una docena de goles mal. Esa es la justificación, digamos. O sea, la falta de coraje para decir la convención fracasó, esto es un desastre, no es bueno para el país y nosotros nos alejamos de esto. En vez de eso,
estas medias tintas, pero que en el fondo son el anuncio de la derrota, creo yo, como señal. Entonces la elección está abierta, pero con una tendencia, creo yo, clara hasta aquí para el rechazo. ¿Qué pasará en 50 días más? Nadie lo sabe. Lo único que yo puedo decir es que hay que seguir haciendo campaña y persuadiendo. Gracias, Eduardo Zafirio. Eduardo Galás, ¿son de fiar la encuesta? ¿Está abierta la elección? Sí, a ver, voy a tratar de ser muy breve porque te veo nervioso con la hora. Primero, No. Pancho Figueroa era el periodista, Eduardo, que le pegó a Vitar en esa entrevista. A mí me tocó una vez debatir con él. Un tipo bien preparado. Yo me quedé con una buena impresión intelectual de él. Políticamente lo encuentro. Y desapareció, ¿ah? Desapareció. Es que se quedó con el Nodo 21. No se fue con Boric. Se quedó en el lado de los puristas dentro de los puristas. Pero bueno, en fin. A ver, para mí ninguna elección está decidida 50 días antes de votarse. Siempre pueden pasar cosas así. Bueno, eso es buena la alusión que hacía Zafirio hace un momento a Maquiavelo, ¿no es cierto? El lugar de la fortuna, porque claro, o sea, de repente puede ocurrir cualquier cosa. Pues podéis tener, por ejemplo, algo como lo que fue el caso Catrillanca, son episodios así que pueden modificar completamente la temperatura y la manera en que las personas afectivamente evalúan las cosas. Yo tuve la suerte, creo, de hacer mi tesis de magíster en concurrencia electoral y le dediqué mucho tiempo, incluso después de haber terminado la tesis, a seguir indagando en las razones por las que las personas votan. Y creo que las razones afectivas pesan incluso más que las instrumentales, y más incluso que pensar qué es lo que me conviene a mí como output de este proceso electoral, y así como los afectos y el afán como de expresar un sentimiento en la urna. En fin, quiero decir, cosas así podrían ocurrir y podrían mover mucho la aguja. Eh, Ahora, hay una cosa que es clara, ¿no? Y como decía Zafirio, son las tendencias. Aquí quisiera yo recordar una frase que le escuché a la señora Marta Lago en un programa de estos políticos. Si es que este programa fuera, esto puede ser una falta de respeto, me disculpo si lo es, pero creo que si este programa fuera de ciencias sociales y no de política, la señora Marta Lago sería candidata recurrente a la primera frase, porque de vez en cuando sale con unos gazapos extraordinarios. Y dice en un programa eh, que las encuestas son fotografías del pasado y que no nos dicen nada del futuro. Lo que a ver, efectivamente la fotografía o sea, las encuestas miden el pasado, naturalmente, pero primero un pasado muy reciente, o sea, en fin, un pasado de hace 2 días es pasado, y lo que no es cierto es que el pasado no nos diga nada del futuro. Obviamente el pasado reciente nos dice muchas cosas del futuro porque la realidad tiene una cierta estabilidad, eh, como mostraron los fenomenólogos por lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una tendencia tan larga, y más allá a mí en general las encuestas, una encuesta no me dice nada, pero si tienes una seguidilla de encuestas producidas por distintas organizaciones y en distintos momentos del tiempo y te van mostrando una cierta evolución y una cierta tendencia, sí, o sea, a mí me parece muy, muy improbable que tantas encuestas estén midiendo mal lo que está pasando. Creo que efectivamente miden más o menos la disposición de la ciudadanía. En general, estas encuestas han sido muy, muy acertadas en Chile para anticipar resultados electorales. Y lo único que creo que podría, digamos, ser aún más decisivo para saber que está ganando el rechazo en la opinión pública, digamos, es que el gobierno se haya distanciado tan decisivamente, digamos, haya intentado de manera tan explícita marcar distancia, porque yo supongo que el gobierno funciona con encuestas propias y con estudios propios. Yo supongo que tienen sus propias consultas y que tienen su propia manera, digamos, que no dependen de Itkinson, digamos, como para saber qué es lo que opina el país, ¿cachai? Y no están esperando, por lo tanto, la academia. Y supongo que las mediciones que hacen ellos, los grupos focales o el tipo de metodología que sea que estén ocupando, refuerza el punto, ¿no? Que es que por lo demás a mí me parece que es obvio, ¿no? Que es que el borrador constitucional es incapaz de defenderse solo y las personas que lo intentan defender
si es que tienen como guaripola a los señores constituyentes con toda la sarta de problemas claros, en fin, no quiero despreciar a nadie, pero es evidente que mientras tú no puedas controlar el relato y tengas que comerte que tus voceros involuntarios sean Baradit y Stingo y la señora Loncón, es imposible defender bien nada electoralmente, no rinden, ¿no? Sí, así es. Bueno, en Chile todos dicen que, o sea, dicen que nadie cree en la encuesta, pero todos miran la encuesta. Yo creo que las encuestas tienen mala prensa, porque las últimas dos elecciones han estado, pero así, al callo. Así que yo las miraría. Y para finalizar, y por recomendación de Zafirio, agregamos la última sección, que es una recomendación de un libro. Está en la red, así que lo pueden bajar. Constituciones de Fioravanti, de Mauricio Fioravanti, traducción de editorial Trota. Librito unas 160, 170 páginas. Es un antídoto luego que uno se ha tenido que leer esto. ¿Ah? Ahí en 150, 160 páginas viene la explicación desde Grecia, pasando por Roma, y una reflexión de Cicerón muy atingente, digamos, sobre la concordia cívica, hasta los debates Kelsen-Schmidt, digamos, ya en la modernidad más tardía, sobre la Constitución. Mauricio Fioravanti, un gran historiador del derecho italiano, y está en la red. Les recomiendo su lectura para estos 50 días que quedan. En una de esas conseguimos hasta algún votito para el rechazo, si hay una lectura reflexiva del texto. Muchas gracias, Eduardo Zafirio. Y Galás, ¿tienes alguna recomendación de libro, no? Por supuesto, pero es un libro clásico, solo que yo creo que está subleído. Y yo voy a recomendar, sobre todo para la cuestión de la importancia de la verdad, el libro Herejes de Chesterton, con la agudísima pluma que tenía ese monstruo del pensamiento inglés. Es un libro divertidísimo, como todo lo que escribía Chesterton, irónico, y que muestra, a mi juicio, de manera muy aguda lo importante que es estar en la verdad, lo importante que es darle a la verdad el lugar que tendría ella que tener, y que no da lo mismo defender cosas falsas, cosas insostenibles. Muy interesante. Y bueno, creo que es un libro edificante, más allá de cualquier otra cosa, es un libro edificante. Eso. Perfecto, muchas gracias. Yo les dije al inicio que este era el programa de política en Chile más completo. Hablamos de coyuntura nacional, copucheos políticos, análisis más profundo, incluso recomendaciones de libros. Eso no lo van a encontrar en ningún otro lado. Así que muchas gracias a los dos Eduardos por la participación en este programa. Nos vemos, que tengan buen día.